Cuando hablamos de clases, tenemos que hablar también de algunos conceptos como ser encapsulación, visibilidad y dependencia, y tener en cuenta estas cuestiones para poder diseñarlos. En la programación orientada a objeto, cada clase tiene que tener acceso al mínimo estricto de información necesaria para poder cumplir la función para la que está diseñada. Si tiene demasiado acceso a otra información, esto puede provocar algún fallo o algún malentendido en el código y dependencias innecesarias, incluso hasta podría perjudicar al resto del proyecto. Para eso existen distintos tipos de visibilidades. Tenemos 3 tipos de visibilidad y están representadas por diferentes símbolos en UML. Cuando hablamos de visibilidad pública, colocamos el símbolo más y el miembro va a ser accesible para todas las demás clases del programa. En cambio, también podemos hablar de visibilidad protegida usando el símbolo del numeral y el miembro va a ser solamente accesible para las clases derivadas de la clase en cuestión. Y esas clases derivadas se van a presentar luego en la sección herencia. En el caso de la visibilidad privada, se representa con el símbolo menos y el miembro es accesible solamente para la clase en cuestión. Cuando hablamos del miembro, hablamos del atributo al cual le asignamos este tipo de visibilidad. El interés de la visibilidad es controlar el acceso del resto del programa a los miembros de esa clase. Para eso tenemos que hablar entonces de los permisos de lectura o de escritura. No todos tienen que tener el mismo permiso y por ese motivo es que se describen este tipo de procedimientos. La modificación de los atributos muchas veces nos puede generar algún error en los cálculos o en los resultados. Por eso es necesario enmascararlos. Por llamarlo de alguna forma, sería cuidarlos para que el acceso desde otras partes del sistema no perjudiquen a los datos que yo tengo en ese momento ahí almacenados. Importante entonces, una clase tiene que tener acceso solo a lo que le permita cumplir su función. No hace falta que esté relacionado con todas las demás clases ni nada por el estilo, si no tienen que ver con el cumplimiento de su función. Para controlar esos atributos, entonces usamos lo que se llama encapsulación, o sea, protegerlos definiendo su visibilidad como privadas y usar métodos para que se pueda acceder a ellos. Esos métodos también pueden llamarse getters. Acá tenemos los 2 métodos que serían getter y setter. Generalmente esos getters son, que hablamos anteriormente, pueden ser, como dijimos, getter y setter. El getter sería para get, justamente recuperar el valor del atributo, y un método setter sería para setearlo, para asignarle un valor. No siempre van a ser necesarios y no siempre vienen de a pares. Todo depende de cómo vamos a usar nosotros el atributo. Por ejemplo, tenemos acá una clase persona, tenemos los 3 atributos, ya tenemos identificado cuáles son privados y cuáles son públicos, con los signos menos y con los signos más. Y tenemos, como dijimos anteriormente en los videos, el tema de la definición del tipo de datos, el tema de la definición de los métodos. Cuando hablamos de dependencia, es un concepto también muy importante que tenemos que tener en cuenta porque el hecho de la encapsulación va a introducir sí o sí el concepto este de dependencia en el programa que nosotros hagamos. La dependencia va a aparecer cuando una clase o uno de sus miembros necesita la presencia de otra clase para funcionar. Acá lo vemos con un ejemplo. Tenemos 2 clases, dado y generador aleatorio. Tenemos un atributo, que es el número de caras, tenemos otro método, que es lanzar, y tenemos otro método en generador aleatorio que va a depender de el dado para poder funcionar. Una clase que depende de otra. Un dado es un sólido
cuyas caras se corresponden con valores. Sabemos que generalmente un dado tiene 6 caras, cuyo comportamiento esperado es seleccionar una cara al azar cuando lo lanzo. Entonces, sin entrar en mayores detalles de lo que es el lanzamiento, la generación de esos valores aleatorios no es tan trivial en informático. No sería apropiado darle entonces al dado toda la responsabilidad de ese trabajo. Entonces se genera una clase que es el generador aleatorio, para que el generador aleatorio es el que cumpla la función justamente de lo que se necesita. Por lo tanto, dado va a usar la clase generador aleatorio con el método lanzar para indicar cuál es la cara que va a resultar en ese lanzamiento. La dependencia no es visible en los atributos, pero sí la implementación del método lanzar depende de la clase generador aleatorio. Se la va a tener que instanciar, se va a tener que llamar al método generar y se va a usar el resultado devuelto. Es una dependencia de compilación en este caso, ya que si el método generar cambia de nombre o de firma, entonces el método lanzar de la clase dado va a llamar a un método que ya no existe en la clase generador aleatorio. Ahí es donde tenemos que respetar el tema de los nombres. De hecho, si alguna vez la implementación del método generar tuviera algún tipo de error o introdujera algún favoritismo hacia ciertos valores, entonces el comportamiento de la clase dado se tendría que modificar, haciendo que los dados estuvieran cargados, por ejemplo. Esto podría tener un resultado bastante desastroso, por ejemplo, si el proyecto se usa para los juegos de casino. Entonces, este tipo de dependencia tiene que ser más delicada porque no hay forma de detectarla, pero solo se puede probar la aplicación de la forma más exhaustiva posible para detectar esos cambios en comportamientos indeseables. La encapsulación entonces es un concepto muy importante en lo que es la programación orientada a objetos. Va más allá de agregar los getters a los atributos, sino que va a mejorar la calidad del modelado, al permitir que la libertad de la estructura interna también se preserve el uso externo de la clase. Se permite un mayor control de los atributos de la clase, se facilita también la implementación del código de validación, es más fácil leerlos, es más fácil escribirlos, se respeta la integridad de esos datos al leerlos o al escribirlos, y se acentúa también esta separación de responsabilidades entre las clases. Tengan en cuenta que siempre la clase tiene que tener y cumplir la función para la cual se creó.